querida noche de Reyes, nada más mi compañero en las sendas elegida, comenzando un nuevo año, otra etapa de la vida. Toma pa' vos, Uberfield Concepción, así despide el 2018. Desaten amarras, leven anclas y naveguen alejándose de los puertos conocidos. Viajen radio adentro. Dejen que el aire de AM y FM empuje sus velas en búsqueda de aventuras. Un viaje con vos. El viajar es un placer que sucede en LP10. Sábados de 16 a 19. Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, yo sinceramente me voy a relajar, voy a escuchar esta columna, porque quiero aprender, quiero leer libros y porque esta vez no hay que correr. Así que termina el año y despacito, que se vaya yendo lento, cada cosa en su lugar, tiempo al tiempo, diría mi abuelo. ¿Cómo cerramos con tu columna de literatura, de educación este año 2018? Mira, lo vamos a cerrar con dos libros, no voy a hablar de los dos, pero casualmente vos nos regalaste para Navidad a cada uno de los integrantes de la mesa un libro, y a mí me tocó uno que se llama La búsqueda del lenguaje, de Ángela Pradelli, que es hasta ahora una delicia poder leerlo. Obviamente que como trata sus experiencias como docente de secundaria, y creo que por eso también lo elegiste, porque ella es docente y es escritora y trabaja en una escuela de los suburbios de la provincia de Buenos Aires, en Turdera. Ella menciona dentro de sus textos que lee con los chicos a Soriano, que es un autor que en los últimos años se lo ha olvidado, y ella cuenta de qué manera lo conoció a este escritor, que va a ser, podríamos decir, el referente, el autor de la columna de hoy, porque traje el libro Cuentos de los Años Felices, que es el libro que ella menciona en este otro libro que vos me regalaste y que estoy leyendo de a poquito. Bueno, un libro lleva a otro. Una docente le recomienda a la distancia y a través de una escritura otro texto, un autor. Sí, ella además cuenta cómo lo conoció a Soriano. ¿Personalmente o el texto? En el texto menciona su relación con su papá. Ella empieza hablando de que ella se acuerda que su papá no era lector, no era lector de libros, pero sí lector de diarios, que por día compraba 3 diarios. Claro, no era lector de literatura. Muy lector de diarios. De noticias. Sí, de pero periódicos. además había un diario, no sé si se puede decir, Página 12, que traía las contratapas de Soriano, y que el papá compraba el diario. Ella veía que, bueno, realmente lo leía, pero sobre todo la contratapa, y una vez que terminó de leer la contratapa, la buscaba a ella para que ella lo lea al texto de Soriano, y le preguntaba, bueno, ¿y qué te parece? De una manera esa recomendación muy intensa de parte del padre, y ella veía que después los diarios los dejaba arriba de la mesa, no los volvía a tocar. Cosa que a ella hasta la ponía un poco nerviosa, porque ¿cómo comprar un diario y solo leer un texto? La contratapa, sí. Recuerdo que cuando el diario Página 12 le pertenecía a La Nata, en la década del 90, La Nata había armado como una suerte de Dream Team en varios sentidos, pero sobre todo había conseguido la pluma de muchos escritores de prestigio para que cerraran el diario. Estaba Hellman, estaba Fresán, Antonio Almaceto. Bueno, Soriano fue uno de los fundadores de Página 12. Y ella recuerda cómo leía a su papá con una avidez, un gusto, a Soriano, estas contratapas, y que de alguna manera es una suerte de tributo al autor, incluirlo en sus programas de estudio, y también a su padre, porque a ella le marcó que su padre haya comprado únicamente Página 12 para leer las contratapas de Soriano. Y ella menciona que el texto que lee con sus alumnos es Mecánicos,
que pertenece a este libro, que justamente tiene que ver con cuentos, con textos que fue publicando Soriano en página 12. Eso me llevó a decir, yo tengo que leer este libro, tengo Soriano, que buscar. Claro. Así que lo encontré el jueves en la biblioteca, antes de que cierre en su receso, y bueno, hasta ahora lo que he leído me maravilló, la verdad. ¿No habías leído nada de Soriano hasta el momento? Yo había leído Triste, Solitario y Final en el año 94, para 95, sí, este es un libro, ya tenía su tiempo, ¿no? En el 70 y tanto lo publicó. Y nada más, por esa razón también, como lo había leído poco a Soriano, me dije, bueno, vamos a conocer o a indagar, a profundizar la escritura de este autor. Y bueno, por esa razón estoy con varias lecturas a la vez, y además como son textos breves, uno los puede leer uno por noche, dos por noche, y son maravillosos por el humor, la nostalgia. Cuentos de los años felices se llama. Cuentos de los años felices es el texto de Soriano, que se publica en el 93 y luego se reedita en el 2013. Muchas veces a Soriano se lo relacionó con el fútbol, sobre todo porque creo que él era muy fanático de San Lorenzo de Almagro. Sí, tengo acá unos cuantos datos. Hay una sala de prensa del Club San Lorenzo que tiene su nombre. Fíjate vos, bueno, el fanatismo y el tributo también del equipo, claro, del club. Del Almagro, del Club Almagro, claro. Bueno, para quien no conoce a Osvaldo Soriano, Soriano nació en el 43, el mismo día que vos naciste, Martín, un 6 de enero. Mira vos. 6 de enero. Y murió también un 23 de enero. En enero fue su mes. El calor lo mató. Nació en Mar del Plata. Vivió hasta los 3 años porque su papá era empleado de obras sanitarias, y por esa razón él vivió en varias ciudades y pueblos de la República Argentina. Entre ellos estuvo en San Luis, después de Mar del Plata, San Luis, en Río Cuarto, en Chipoleti, en Tandil, y tenía esa sensación en la Patagonia, tiene un gran recuerdo por la Patagonia. Bueno, de alguna manera, la primera parte de este libro tiene que ver con ese terreno tan enriquecedor, ¿no? Que es la infancia. Y el padre como protagonista, porque casi todas las anécdotas que acá se ficcionalizan con nostalgia, con humor, que es de alguna manera una de las características del estilo de Soriano, tienen que ver con ese momento también de su adolescencia. Hay un texto, bueno, que yo te decía, Mecánicos, que tiene que ver con el auto que tenía el papá, el único auto que tuvo, que fue un Renault Cordini, que lo desarman entero durante 3 días para ver, bueno, de qué forma, con esa cuestión de que nosotros vamos a poder rearmarlo, conocerlo por dentro y rearmarlo. Bueno, resulta que hay una pieza que no se acordaban dónde estaba, entonces el papá la patea en el garage. Le sobraba. Sale, el auto quedó bárbaro para el padre, estaba sumamente orgulloso como había quedado el auto, pero ¿qué pasa? Sale a la tardecita a la ruta y el hijo lo tiene que buscar a la noche en un hospital de Cañuelas, porque evidentemente esa pieza era fundamental para el equipo y el equilibrio del auto. Quebrado el padre, bueno. Hay muchas anécdotas en relación con sus primeros amores, con la literatura. Hay un texto que se llama Rosebud, que es también bellísimo, que tiene que ver con la casa de Chipoleti, que él vuelve a Chipoleti 33 años después. Obviamente que la casa ya no les pertenecía, y pide entrar para ver cómo estaba la casa, y encuentra el viejo peral, a que él llamaba Rosebud, y que él decía que se trepaba a un árbol, más bien un tronco bajo, dice el autor, cuando estaba triste. Entonces volverlo a ver de una manera lo llevó a recordar su adolescencia, y también nos hace reflexionar acerca de cuáles son nuestros símbolos de la infancia, que de una manera nos lleva a simbolizar también lo que es el sentido de la infancia en la vida de cada uno. Yo creo 2 cosas que te iba a decir, mira, mientras escuchaba lo que me contabas. Hoy en día incluso los que investigan a la literatura, el trabajo de los mediadores, los que estudian el trabajo de los promotores culturales, sobre todo los promotores de lecturas, muchas veces se toman el trabajo de hacer biografías de lectura. O sea, mi biografía de lector, esta es desde mi infancia hasta la actualidad. Y son tipos que hacen investigación sociológica, antropológica y demás, y se toman el trabajo de contar cuáles son las lecturas que los marcaron a lo largo de la vida. O sea, son gente que investiga, gente seria, gente que se toma el trabajo de documentar esta biografía, porque también
les sirve como fuente les sirve como material para sus investigaciones. Eso por un lado. Y lo otro que te iba a decir, que Rosebud también tiene que ver con la película El Ciudadano. Lo menciona. Claro, porque el Ciudadano, Citizen Kane, el Ciudadano Kane, que es la película famosa de Orson Welles, que dirige y protagoniza el propio Orson Welles, tiene que ver con eso. El Ciudadano Kane tuvo todo lo que un hombre puede desear: fama, dinero, amor, poder, todo. Tuvo todo lo que quiso, lo que cualquier hombre puede soñar en su vida. Y al final de su vida, valga la redundancia, lo único que quiere recuperar es un juguete de la infancia, un osito, creo que un trineo era, un trineo, que incluso digo osito porque los Simpsons lo habían parodiado, porque el señor Burns hace una parodia de la película y lo único que quiere es ese juguete de la infancia que era un osito. O sea, la palabra remite a la infancia, al objeto amado y feliz de ese espacio de nuestra vida, ¿no? Así es. Por eso les digo, yo creo que el espacio de la infancia en la vida de uno es tan rica, tan fructífera, que de alguna manera nos remite también a evocar nuestra propia infancia. Por lo menos este apartado del libro, que es con el que comencé. No todo el libro tiene que ver con la infancia, pero en relación con este apartado también quería referirme acerca de la relación que el padre tiene con Perón, porque era antiperonista, y a su vez el hijo es todo lo contrario. Entonces está ese tire y afloje, como Osvaldo Soriano recuerda a Perón en su infancia, como el 6 de enero regalaba Perón regalos justamente para los más chiquitos, y qué cosas recibía él, que esperaban esa larga fila, esa cola que tenían que hacer los chicos con sus padres para recibir el 6 de enero, un juguete de parte de Perón. Y que bueno, el padre refunfuñaba, no quería saber nada, pero bueno, el escritor sí quería recibir ese regalo los 6 de enero. Bueno, hay un texto referido justamente con esto que les estoy diciendo, otro con Malvinas, otoño del 53, y bueno, cuestiones obviamente innegables en relación con la política, que fue una marca en la escritura de Soriano a lo largo de toda su obra. Hay una segunda parte que también tiene que ver con los padres, pero en este caso los padres de la patria, tiene que ver con la otra historia, así se llama esa sección. De alguna manera él está reescribiendo, no desde el punto de vista del revisionismo histórico, cuestiones que en la escuela no le enseñaron, podríamos decir verdades, que no escuchó, no estudió en relación con San Martín, Moreno, Castelli, Belgrano, y que él dice que durante un año se dedicó a leer documentos y a enterarse de estas cuestiones que después las llevó a la escritura. Y una tercera parte que se llama Pensar con los pies, que está dedicada al fútbol, claro, que son cuentos que se publicaron en página 12. Hay uno muy conocido, yo todavía no llegué, El penal más largo del mundo, sí. muy reconocido por la crítica. Mario Golubov dice, con una suerte de reescritura, es un texto que leí, que publicó no hace mucho en página 12 en julio, dice que bueno, este libro es bastante diferente a otros libros del escritor. Estamos hablando de que él publicó 7 novelas, muy distinto en cuanto al estilo, porque tiene una gran calidez, una gran descripción, esa evocación de las imágenes, de los recuerdos de la infancia, muy distinto a lo que él venía leyendo, que podríamos decir que era muy al estilo de Hemingway. Hay una frase de Italo Calvino que lo comparaba como un Hemingway cómico al mismo Soriano, y que él con las otras novelas no se sentía muy identificado. Así que bueno, léanlo. Quería comentarte también, entre las perlitas que encontré, que el Premio Municipal de Literatura de Mar del Plata, desde que falleció Osvaldo Soriano en el año 97, lleva su nombre. Fue también uno de los escritores más vendidos en la década del 80 y del 90. De sus 7 novelas, 3 fueron llevadas al cine, 2 de ellas, bueno, te menciono Cuarteles de invierno, Lautaro Murúa, No habrá más penas ni olvido, que es del año 78, y que Héctor Olivera la lleva al cine, y también Una sombra ya pronto será.
Así que bueno, quienes les interese el fútbol, la política, esos textos que fueron publicados en su momento